Qué grande bendición tenemos, amados. Y bueno, sigámonos gozando con el tema del día de hoy que nuestro Morea Jarón ha preparado para que nos deleitemos en él. Así es que gocémonos, amados, y muchas bendiciones para todo el pueblo que está ahí atento siempre en los tiempos en los que vivimos. Amén, aleluya, así es, amada, así es. Bueno, me estaba acordando ahorita que mencionó esa cuestión de verdad, hay mucha gente realmente confundida con esa cuestión de que dicen que ya la ley del Eterno quedó clavada, imagínense, en la cruz. Es precisamente todo lo que hemos hecho en este ministerio, atacar esa mentira, ¿no? O sea, educar al pueblo para que sepa qué realmente fue lo que se abolió al momento de que nuestro amado Yeshua murió en el madero. Y esto realmente es muy importante de que usted lo aprenda, si no lo ha aprendido todavía, ¿no? Porque lo que resulta de que cuando viene mucha gente al movimiento mesiánico, se olvidan del pacto renovado, del nuevo, lo que llaman el Nuevo Testamento. Y muchas veces lo critican, llegan hasta el punto de criticar lo que es algo católico, que es algo y que no entienden, porque esta cuestión es sacerdotal, amados. La mentalidad en que fue escrito el pacto renovado es una mentalidad sacerdotal. Amén. Entonces, por eso no lo pueden comprender, porque están siempre viendo lo físico, especialmente los que esperan un milenio, ¿verdad? Y esperan un templo físico y que todas las tribus retornen como antes. Yo no sé cómo les cabe en la mente todo eso, ¿no? Porque ya los tiempos han cambiado y pues sería imposible volver otra vez para atrás, ¿no? Sino que realmente ya la obra la hizo Yeshua. Amén. ¿Verdad? Y mire lo que dice en Hebreos, porque aquí lo explica bien. Donde habla acerca, Hebreos 8, capítulo 8, verso 1, dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este, tenemos un tal Cohen Agadol, un sumo sacerdote, en el cual, oiga bien, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Este es un tema que no vamos a tocar hoy, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que lo puso solamente a su derecha, sino que lo sentó en su trono. Eso lo dejamos para después, pero por eso es que cuando ven el libro de Daniel, oiga bien, y ven otros textos de la Escritura, donde dice que vino al anciano de días y que lo sentó, oiga bien, en su trono. Entonces, ellos lo ven como una, ¿cómo se dice? Una cuestión abominable, ¿no? ¿Cómo nadie se va a sentar en el trono del Eterno, ¿verdad? Pero así lo describen realmente los profetas, ¿no? No solamente a la diestra del Padre, sino cuando habla de la diestra, pues sabemos que Dios no tiene brazos, o sí tiene brazos. ¿Ah? Tiene pies, el Eterno, porque dice que Adán oyó sus pasos en el jardín. ¿Cómo? ¿Puede el Eterno realmente tener pies para que se oigan los pasos cuando Él viene caminando? Entonces son manifestaciones, ¿no? que vemos en forma corporal del mismo Eterno, lo que es nuestro amado Yehoshua. Pero dice aquí, el cual se ha sentado a la diestra, oiga bien, del trono, o sea, donde está el poder, donde fluye la autoridad, en otras palabras, de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del Mishkan, oiga bien, del tabernáculo verdadero. Verdadero, pero otros andan buscando el tercer templo y que se va a construir y que está prometido en las profecías y todo eso que usan ellos ya aconteció. Ya aconteció, entonces están mal ubicados en las profecías, ¿verdad? Pero esto lo están haciendo los judíos y los pseudojudíos también, que están esperando el tercer templo que se construya y que todas las tribus sean restituidas, ¿verdad? Pero déjeme le digo, ya hubo una restitución de estas tribus con nuestro amado Yeshua. Eso vino precisamente a retornar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿cuál fue la labor de nuestro amado Yeshua si esto no ha acontecido? Quiere decir que nuestro amado Yeshua no hizo nada en absoluto. Tiene 2000 años trabajando, atrayendo a su pueblo. Entonces, él dice, como ministro del santuario y del Mishkan, del tabernáculo verdadero. Oiga bien, que Jehová erigió. ¿Ah?
¿Quién lo erigió? Jehová. Y de eso vamos a hablar hoy, acerca del templo, de la localidad. Y bueno, no sabemos si va a quedar en continuación, pero por eso me está oyendo usted hablar muy rápido, para tratar de avanzar. Pero bueno, el Señor lo erigió, quien es Jehová, ¿verdad? Jehová erigió este templo y Él es ahora el ministro del verdadero Mishkan, no el que erigió el hombre, porque todo Cohen Gadol, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, recuerde, claro, terrenales, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Oiga, así que él, ¿verdad?, estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra, ¿verdad?, de las cosas celestiales. O sea, un prototipo, en otras palabras, de lo celestial fue lo que había en el tabernáculo terrenal. Pero tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado. O sea, realmente, cuando vamos a hablar acerca de este templo, ¿verdad?, no necesariamente es un templo físico, sino es un templo celestial conforme se le mostró a Moshe. Y no solamente a Moshe, también a David, antes de que diera la labor a su hijo Shlomo, ¿verdad? Él habló acerca de que el Eterno le mostró el diseño. Hello, es tremendo, impactante, ¿no cree? Entonces, oiga bien, sigo leyendo. Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor que aquellos sacerdotes terrenales, y lo que pudiera venir en el futuro no se puede mejorar, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto. Oiga, establecido sobre mejores promesas. Esto es para todos aquellos que están esperando un tercer templo. Están perdiendo el tiempo, amados. Están completamente errados, porque esto ya fue levantado y es un templo maravilloso conforme lo describe Ezequiel, ¿verdad? Porque el templo de Ezequiel como lo describe él, no puede ser construido aquí en la tierra. Y muchos rabinos están de acuerdo con ello. Es imposible, son dimensiones tremendas, y aparte de eso sale un río del mismo trono del Eterno que atraviesa por ese templo. Yo quiero ver. Realmente, eso quiere decir que tendríamos que esperar a Yeshua otra vez y tendríamos que esperar el milenio que muchas religiones están esperando, y otra vez el diablo va a ser soltado, ¿verdad? Y entonces el reino de Cristo pues no fue realmente completo, sino que el diablo al final, ¿verdad?, hizo también de las suyas y volvió a engañar a las naciones y volvieron al mismo desastre, ¿no? Pero aquí dice, oiga bien, dice que fue este pacto mejor establecido sobre mejores promesas, porque si el primer pacto no hubiera sido sin defecto, pues no se hubiera buscado lugar para un segundo, que viene a ser el que levantó el Eterno, o sea, a través de Yeshua. Recuerde, él se describió como el Mishkan, como el tabernáculo, ¿verdad?, del Padre, y también nosotros nos hizo moradas también, precisamente de la presencia del Eterno, porque para eso fue construido el Mishkan, el tabernáculo. Así que, fíjese bien, sigue diciendo, pero reprochándolos, por como ahora también, a través de esta palabra, le sigue reprochando. Él dice, mirad que vienen días, dice Jehová, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, o sea, en su Torah. Y yo me desentendí de ellos, dice Jehová, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré sobre sus corazones, seré su Elohim, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Se da cuenta? ¿Qué estamos viendo aquí, amados? Que realmente hay un mejor templo, y es el templo celestial.
que fue confirmado a través de nuestro amado Yehoshua HaMashiach, y el cual nos hizo a nosotros piedras vivas de este templo, y no solamente de este templo, que es sobre mejores promesas, ¿verdad? Porque imagínense, si yo estuviera esperando un tercer templo todavía físico, entonces estaría desechando lo que nuestro amado Yeshua hizo. Él lo dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Él estaba contando cuentos? No, él lo levantó. Al tercer día que él resucitó, él levantó el templo hecho de piedras vivas. Por eso fue que derramó su ruach, su espíritu, y a toda carne, como lo vemos en el tiempo de Shavuot, Pentecostés, y de ahí comenzó él al pueblo a nacer de nuevo y comenzó a edificar ese templo que él había prometido, que hasta el día de hoy es un templo que se está haciendo ejad cada vez. Por eso lo importante de ser ejad, la unidad que debe de haber entre su pueblo, de estar nosotros uniéndonos cada Shabbat, cada Rosh Hodesh, cada vez que lo estamos adorando todos en ejad, porque esa es su voluntad, somos su cuerpo, somos su templo. Entonces, pero ¿dónde está? Edificado en toda la tierra, no está solamente en un lugarcito como es el Estado de Israel, no, está en toda la tierra. Entonces, eso es lo hermoso de que el reino de nuestro amado Yehoshua no tiene nada que ver con este Olam, con este mundo de perversión, todo eso. Es un mundo diferente. Es el mundo del espíritu, amados. El espíritu, lo espiritual es mucho más real que esto físico. Este mundo físico es el mundo de la prueba, solamente al que venimos a este mundo a ser probados, a ver si de veras somos verdaderos hijos o no lo somos. Es lo que estamos haciendo aquí, estamos siendo probados. Pero qué grande nuestro amado Yehoshua, que nos da la oportunidad de nacer de nuevo y ser parte de ese templo y gozarnos de todas las bendiciones que Él nos da y las que siguen viniendo día a día conforme al conocimiento que vamos nosotros tomando. Así que el más grande cumplimiento, oiga, de ese retorno de las tribus aconteció en Shavuot. Había judíos de todas partes debajo del cielo y vinieron a escuchar la Torah y la escucharon en sus propios idiomas. O sea, porque ya se habían asimilado. Por eso vemos que cuando habla de los griegos, ¿no? Pero no está hablando de los griegos paganos, está hablando de los que se habían asimilado. Y se habrá ido con los griegos, o sea, a los que se habían asimilado entre los griegos. En la manera que ya hablaban griego, pero eran el pueblo de Israel, pero ¿dónde estaban? ¿Dónde hablaban ya de esa manera? Pues por todos lados. Lo vemos también en Egipto, en Alejandría era un lugar de parte de Egipto y hablaban griego. Amén. Así que de hecho, las líneas directas que fueron asimiladas bajo todas las naciones del cielo, las primeras generaciones son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero después dice Yeshua, pero tengo otras ovejas a las cuales también tengo que atraer, ¿verdad? Y esta ya está hablando de las naciones, de la similitud ya a través de generaciones, ¿verdad? Que son esas otras ovejas, que somos nosotros prácticamente. Y que nuestros hermanos de Yehudá hablan que en el tiempo en que venga esta unificación, habrá una 13ª tribu. Oiga bien, que se compondrá de todas las naciones, el pueblo de Israel que fue asimilado. Dice, y a esos, dice, y esa será la tribu del Mashiach. Aleluya. Entonces, y es lo tremendo, amado, la bendición que tenemos. Por eso nuestro amado Yehoshua lo dijo, que tenía un pueblo que también tenía que traer. Así que somos la 13ª tribu, pero no de los ¿cómo le llaman? Casaros, ¿verdad? No me pregunte de los casaros. Yo, la verdad, no me interesa tocar el punto de los casaros, ¿verdad? No, que es la 13ª tribu y que es los judíos edomitas y todo eso, ¿no? Eso se lo dejo de tarea a usted. Pero realmente no es el punto. El punto, la 13ª tribu que está en la tradición de nuestros hermanos de Judá, tiene que ver con la tribu que el Mashiach atraería de las naciones. Entonces, bueno, vamos a hablar con relación al templo ahora, ¿verdad? Y no nada más el templo, sino nos vamos a remontar desde el principio, que viene a ser prácticamente el Mishkan que erigió Moshe. Y todavía, si nos podemos ir más allá, vamos a hablar acerca del templo en el que también fungió Adán y Eva.
al menos lo voy a ir explicando poco a poco, y le digo que si no tenemos el tiempo para cubrir, vamos a hablar de estos 3 templos que realmente la Torá, vamos a decir, válida, ¿cómo se llama? Hace válido la construcción de estos templos, pero de repente ha habido comentaristas que, por ejemplo, cuando hablan acerca del altar que construyeron algunos profetas y esto y lo otro, y le llaman en cierta forma que ahí hubo un templo, ¿no? Cosa que no es cierto, ¿verdad? Vamos a estar cubriendo eso, pero mayormente y muy importante es el hecho de que la orientación del Mishkan, del tabernáculo, fue, vamos a decir, previsto por el Eterno para que simbolizara, ya como leímos en la carta de Hebreos, ¿verdad? Es una sombra de lo que había, de lo más excelente que había de venir. Y en este caso, ¿qué es lo que nos apunta el Mishkan, aún todavía el templo en el jardín del Edén? Pues un regreso precisamente al Edén. Entonces, ¿qué esperamos en un futuro? Un tabernáculo que va a ser menos glorioso del que ya Yeshua levantó. No, porque ese tabernáculo no nos va a llevar al Edén, pero el tabernáculo que Yeshua levantó es precisamente la idea en la que vamos a estar desarrollando aquí en un documento que tengo de Mateo B. Moss y del Dr. Walter Maier, que nos habla precisamente de la orientación del Mishkan como un regreso al jardín del Edén. Oiga bien, ¿usted piensa que el tercer templo que viene va a ser un regreso al jardín del Edén? Es la pregunta que tengo para usted el día de hoy. Hermana Araceli. Así que, amados, es una grande bendición lo que nuestro amado Joshua ha hecho con cada uno de nosotros al momento de hacernos su pueblo, que fue lo que hizo nuestro amado Joshua, un pueblo especial. Por eso recuerdo, creo que es el Apocalipsis, donde nos habla sobre la visión que tuvo Johanán, sobre que veía las 12 tribus, y luego después se veía un pueblo que estaba rodeando ahí en nuestro amado Joshua, y estaban entre el trato de bueno, si iban a ser parte o no. Y eso somos nosotros. Usted sabe que estudiamos la Torah, todo, pero no quiere decir que el pueblo que se considera el pueblo de Israel lo acepta a usted. Mayormente lo quieren hacer noajida, ¿verdad? Que guarde 7 leyes, pero no es así. Somos un pueblo especial que tenemos que ser limpiados. Nuestras ropas deben de estar blancas, deben de quitarse todas esas arrugas, todas esas manchas que hace la violación de los mandamientos del Padre. Eso es lo que es. Cuando nosotros guardamos sus preceptos y nos esforzamos cada vez en caminar por ellos, pues nos estamos limpiando, nos estamos purificando para estar preparados como su novia, como sin mancha y sin arruga en cuanto Él aparezca. Es una grande bendición lo que es el conocimiento de la Torah. Por eso es muy importante que es Torah, instrucción de vida, donde tenemos esa instrucción, tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah, que es una extensión de la Torah, y en todos los libros antiguos que nos dejaron los antepasados, como el libro de Enoch, Jubileos, Asher, todos aquellos libros donde nos despiertan, abren nuestros ojos a la emet, a la verdad de cómo se guardaban nuestros antepasados para poder obedecer y llegar a estos momentos cuando nuestro amado Yahushua aparezca y podamos ir al mundo venidero, al Olam Jabá. Amén, así es, amada. Le quiero preguntar a usted, ¿cuántos pastores en el cristianismo graduamos? Yo creo que perdió la cuenta, ¿verdad? ¿Cuántos pastores no graduamos cuando estábamos de cristianos, verdad? ¿Y cuánto no enseñamos la materia el tabernáculo de Moisés? ¿Cuántos no hicieron su maqueta con todos los detalles de las cosas que les enseñamos? Por ejemplo, aquí le voy a leer un extracto de este mismo documento
en Shemot, Éxodo 27:12, donde nos habla acerca de la forma en que fue prescrito que este Mishkan, este tabernáculo fuera erigido, y dice así: y el ancho del atrio hacia el lado occidental tendrá cortinas de 50 codos con 10 columnas y 10 basas, y la anchura del atrio hacia el lado oriental, hacia el nacimiento del sol, serán de 50 codos. Habrá 15 codos de cortinas para un hombre con 3 pilares y 3 basas. Sobre el otro hombro, habrá 15 codos de cortinas con 3 columnas y 3 basas, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de largo, de violeta, púrpura, escarlata y lino fino torcido, bordado por tejedores. Ahí serán 4 columnas y 4 basas. Y no me puedo pasar aquí hablando acerca de, es solamente un extracto que les estoy compartiendo, solamente para que se dé cuenta cuál era la tarea de estos pastores. ¿Cuál era la tarea? De hacerlo exactamente como estaba detallado aquí en el libro de Shemot. Y si yo le mostrara las fotografías, tuvimos modelos, maquetas muy hermosas, claro, ¿verdad? En pequeño, pero bien detalladas. Bien detalladas las basas, los capiteles de plata, las basas de bronce, las columnas, todo. Ellos lo hacían, ¿verdad? Claro, buscaban cómo levantar con palitos, ¿verdad? De manualidades y todo, y maquetas muy hermosas realmente. Pero a lo que voy es esto, que mucha gente pues se queda allí nada más con el detalle, se da cuenta y déjeme le digo, cuando usted lo hace y lo empieza a formar y le pone que la arena del desierto en su maqueta, le pone los palitos, las columnas, le pone las cortinas, bueno, es una manera muy eficaz de aprender. Pero a lo que voy es esto, que ahora nosotros estamos más que deteniéndonos en estos detalles, amados, o sea, físicamente hablando de hacerlos construir la maqueta, que es algo muy bueno. Si lo puede hacer, hágalo. Inclusive tenía una alumna muy buena que llegó a ser la bata del Cohen Agadol y la bata del sacerdote común, de los levitas y todo eso, ¿no? Sí, la bata del sumo sacerdote. Tanto que en nuestro instituto de pastores que estábamos graduando, todos los pastores querían comprar esa bata sacerdotal, y todos querían, y los que no podían hacer la maqueta, que porque no tenían tiempo, querían una modelo así. Pero no es fácil, amados, no es fácil. Pero bueno, creo que la hermana sí alcanzó a hacer algunas batas sacerdotales que compartió con los pastores, ¿verdad? Pero tenemos fotos de ello, y hizo un muy excelente trabajo, ¿verdad? Con las campanillas, las granadas que colgaban de la vestimenta, el pectoral, con las piedras preciosas que tenían que ir a buscar por mar y tierra para poder encontrar el color exacto. Pero bueno, fue un tiempo maravilloso. Pero a lo que voy es esto, vamos a estar estudiando, ¿verdad? Lo que realmente, cómo el Eterno instruye a Moshe sobre estos detalles, ¿verdad? Y ¿para qué, amado? ¿Cuál era el propósito? Para que el Eterno pudiera descender su presencia en ese lugar, y no solamente en lo que era el lugar Kadosh HaKadoshim, el lugar santísimo, sino en los corazones del pueblo. Muy importante. Inclusive nuestros hermanos de Yehudá dicen que pues la forma correcta de leer el pasaje que dice y moraré entre ellos no es así, sino hagan este santuario y moraré en ellos, en ustedes, dentro de ustedes. Esa es la condición. Prepárame un lugar y yo voy a morar allí, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, porque las direcciones del Eterno son claras y completas, cubriendo todo, desde las dimensiones hasta los materiales, desde los colores hasta el mobiliario. Y así traíamos a los hermanos, ¿verdad? Buscando, esta no es la tela, amado, ¿verdad? Aquí dice lino fino, y va a tener que, no use cualquier tela, usted tiene que seguir las instrucciones exactamente al pie de la letra. Fue un tiempo maravilloso. Lamentablemente, pues no conocíamos de raíz hebrea todavía, ¿verdad? Y no podíamos entender o conectar, vamos a llamarlo de esta manera, el tabernáculo con la entrada al jardín del Edén, o con el Mishkan, que realmente se encontraba en Edén, y Adán y Eva estaban allí oficiando en ese templo. O sea, y quiero explicar un poquito, ¿no? Porque la gente ve un templo físico nada más, ve
piedras y ve columnas y ve esto y ve el otro, ¿no? Pero realmente lo más importante de ello es la presencia del Eterno, ¿verdad? En el lugar que le vamos a preparar. Pero hay una cuestión de estas instrucciones, ¿verdad? Que continúan inclusive hasta el capítulo 31 en un detalle exhaustivo. Y aunque el lector puede verse tentado a pasar por alto estos capítulos y consultar, vamos a decir, otra interpretación de alguien más, ¿verdad? Porque de repente la gente lo hace físicamente, pero no lo entiende el significado espiritual de ello. Y es lo que tenemos mucha gente ahorita esperando un tercer templo y esperando que las tribus retornen. Quieren ver lo físico cuando está aconteciendo delante de nuestros ojos. Yeshua dijo que vino a traer a las ovejas perdidas de Israel y vino también a traer otras ovejas que no eran de ese redil. Pero ellos están esperando lo físico. ¿Se da cuenta? Entonces Yeshua vino a darnos la interpretación correcta, recuerden, de este tabernáculo que prácticamente ahora lo formamos nosotros como piedras vivas. Aún la ciudad, la Nueva Jerusalén, pues también son compuestas de almas. Nuestras almas componen esa ciudad santa. Los muros. Entonces los muros, es tremendo, puertas, es tremendo. Vemos los muros con las puertas, las 12 tribus, vemos los cimientos de esos muros que representan también a los apóstoles. Entonces todos nosotros, amado, tenemos que ver en todo eso. Por eso lo importante de guardarnos en Kedushá, en santidad, para poder ser parte de lo que Él tiene. Porque sé que mucho pueblo ha sido llamado, pero no todos han sido escogidos porque no se están esforzando. Es lo mismo que miramos antiguamente también entre los reyes. Se les dio la oportunidad de llegar al trono, a ser un rey que pudiera representar a nuestro Abacadosh. Sin embargo, vemos las cosas terribles que hicieron. Entonces, por eso nosotros, dijo, es necesario nacer de nuevo. Es la razón por la cual Él puso su ruaje en nosotros, para que nosotros pudiéramos tener esa fuerza que no viene de nosotros, viene de arriba, el que nos ayuda y nos saca adelante para que sigamos adelante en este trabajo que Él nos ha puesto. Así que, amados, hoy vamos a intentar de explicar, ¿no? ¿Por qué el tabernáculo? ¿Por qué también el jardín del Edén? ¿Por qué también el templo de Salomón y los templos, verdad, que posteriormente existieron? Que como quiera que sea, la entrada, oiga bien, estaba ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Al oriente. La entrada del tabernáculo, ¿hacia dónde miraba? Hacia donde sale el sol. El oriente. El oriente. Este. Entonces, pero vamos a explicar por qué se entra por ahí y prácticamente estás dándole la espalda cuando entras por ahí, en lugar de estar al revés, ¿no? De decir, o sea, ¿por qué no mejor entrar por el occidente para guiarnos hacia el este, hacia donde sale el sol, el oriente? Así para explicarlo rapidito, era porque entras, ¿verdad? Pero tienes que regresar a la parte donde sale el sol. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué para donde sale el sol? Porque para ahí realmente es donde fluye el río. El río que describe también Ezequiel, oiga, que fluye un río del trono y que va prácticamente dirigido hacia el oriente, ¿no? O sea, en otras palabras, entraba el pueblo, hacía su sacrificio y tenían que regresar al Edén. Tenían que regresar otra vez a donde salía ese fluir. ¿Se da cuenta? Cuando vemos entonces, ¿verdad? Aunque el lector que lea así nada más no pueda entender y pueda inclusive verse tentado a pasar por alto estos capítulos de estos detalles, ¿no? Inclusive a las religiones les aburre toda esta cuestión, ¿no? Teníamos mucho problema con la gente que no le gustaba estudiar y no querían estudiar. Se me hace aburrido, y no ven realmente lo maravilloso que a ellos solamente se les hace una descripción para levantar un edificio, ¿no? Pero realmente hay un significado más allá, y es lo que estamos tratando de sacar a la luz. Y realmente la palabra del Eterno, al momento de darnos cada instrucción,
pues él no se equivoca, ¿verdad? Sería realmente una tontería mirar esos detalles tan estrictos y explícitamente prescritos por Jehová y no darles la debida credibilidad o significado espiritual, oiga, que contiene. Así que el Eterno no es arbitrario y sus prescripciones no son tampoco insignificantes o sin sentido. No se trata simplemente de atribuir alegoría o simbolismo a cada faceta del Mishkan, que es lo que hacíamos antes en el instituto. Solamente eso, un simbolismo, una alegoría, ¿verdad? Y las basas representan en el desierto, vamos a poner ejemplo, las basas de bronce y tenían que estar los pilares sobre esas basas para que no se los comiera la polilla, que no se echara a perder con la arena del desierto. Pero bueno, una representación así, ¿no? Pero vamos a ir más profundo en esta situación porque realmente, pues como dice el comentarista Childs, así se apellida, se trata de reconocer conexiones y significado, ¿verdad?, teológico. Ahora, no se espante por la palabra teológico, los yahwistas se espantan porque habla de Dios y Dios es bla, 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 bla. No, teología es el conocimiento de Dios y todo mundo tiene un grado de teología, de conocimiento de Dios. Así que el significado teológico en el curso de la historia oiga bien, la salvación a lo largo de todas las escrituras, pues enfocan realmente estos versículos específicos, ¿verdad?, que proviene de una sección más amplia sobre el atrio del Mishkan, que lo venimos a encontrar en Shemot, Éxodo 27, 9 al 19, mientras que la mayoría de otros comentaristas se centran en las matemáticas, ¿no?, las dimensiones del atrio y lo espectacular sobre la ubicación del tabernáculo dentro del patio. Y pues obviamente ya cuando estamos aquí en este estudio vamos a ver, ¿verdad?, porque el comentarista Hyatt y Childs proponen que obviamente pues aunque el esquema, claro, tenemos que entender numérico del patio, todas sus dimensiones y todo, del mismo Mishkan, tabernáculo, también es divinamente instituida y digna de ser explorada y ha sido suficientemente abordada en los comentarios referenciados por las personas que mencioné antes, Hyatt y Childs, y poco más también se puede agregar a la discusión. Pero este documento que estamos estudiando examina la orientación hacia el oeste del Mishkan, del tabernáculo, como un ejemplo influyente en la creciente comprensión de la teología precisamente del templo. Lo que tiene que, o sea, no es nada más una construcción física en el que vamos a ir a hacer ofrendas, sacrificios y todo esto, sino tiene realmente un peso de una naturaleza edénica. O sea, y es lo que vamos a tratar de explicar, que cuando el Eterno da los detalles de que a Moshe o a Adán o a nosotros, como sea, de este Mishkan, ¿no? Tenemos que conectarlo con Edén, no nada más con un lugar de sacrificio, no nada más con un lugar donde voy a dar golpes de pecho y ya, ¿no? Sino que está conectado con el Edén. O sea, el prototipo. Acuérdese, a Moshe se le mostró, también a David, se le mostró ya una forma hecha en los cielos, en otras palabras, para que pudiera ser algo construido aquí, un prototipo, no lo real realmente, sino una figura de lo real. Entonces queremos volver a las figuras y queremos volver a los, ¿me entiende? Es como que yo me quisiera ir al Instituto Cristiano otra vez y a enseñar otra vez esos detalles sin ninguna aplicación real, como la que estamos haciendo ahora, ¿no? Que va conectado con el jardín del Edén. Bueno, es que ahorita para nosotros, los que ya nacimos de nuevo, entendemos perfectamente lo que Yohanan miró en Apocalipsis 21 y 22, donde nos está hablando de que estaba construido todo, quiénes eran, todo eso, y también lo que estamos hablando también de dónde salía el agua de la vida, como lo vemos en Apocalipsis 22, y me mostró un río puro de agua de vida, límpido como el cristal, que provenía del trono de ¿quién? De Dios, aleluya, de Jehová y del Cordero.
Y en el medio de la calle de ella y de uno y de otro lado del río estaba el árbol de la vida que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces vemos que aquí Johanán explicó muy bien que es en sí lo espiritual, lo más importante. Ya lo físico y todo lo demás que se hizo fueron ejemplos que se estuvieron haciendo, pero ya no es tan importante para nosotros, los nacidos de nuevo. No estar enfocados como muchos están, todo en esta tierra. Pero se les olvida que llegará el momento en que esta tierra tiene que ser quemada. El mismo Kefas, el mismo Pedro lo dijo. Será quemada. Entonces tiene que ser transformada y limpia para que pueda haber ese cambio que quiere hacer nuestro amado Yehoshua. Habrá nuevos cielos y nuevas tierras. Entonces no podemos enfocarnos físicamente en todo aquí como nos han querido poner en esta tierra, todo en esta tierra. Tenemos que pensar en verdad. Claro, podemos entenderlo de una persona que no ha nacido de nuevo, que piense de esa manera, pero de nosotros que ya nacimos de nuevo, que nuestro amado Yehoshua nos ha transformado, ¿cómo podemos pensar así? Sabiendo que Él tiene cosas mayores, cosas mejores. Volver a la sombra, ¿no? Exactamente, el apóstol Pablo mismo lo dijo, cosa que ojo no vio ni ha llegado a corazón de hombre, es lo que tiene preparado para nosotros su pueblo, aleluya. Amén, muchos se quieren quedar aquí en la tierra nomás, pero bueno, aleluya. Sigue diciendo este comentarista que se puede encontrar, oiga bien, la teología del Mishkan en Bereshit, capítulo 1 al 3. No se lo voy a leer porque son extensos los capítulos, pero en Bereshit, Génesis 1 al 3, en la terminología, realmente ahí se encuentra un tipo de Mishkan y tiene varios proponentes que se exploran a continuación, ¿verdad? Que vamos a estar estudiando y como vuelvo a repetir, el tiempo es escaso para nosotros ahorita porque tengo que ir a desayunar. Tal vez hagamos un receso y volvamos a hacer una segunda parte, no sé cómo les parezca, pero mientras también estemos un poquito mejor de salud, claro que estamos dispuestos. Pero bueno, como estaba diciendo, entonces prácticamente cuando vemos esta terminología del Mishkan, del tabernáculo, y vemos que todos ellos, desde críticos hasta conservadores, tienden a pasar por alto la importancia de la cultura oriental, o sea, con relación a la entrada del Edén, o sea, y con relación a los templos que verdaderos, oiga, que formó Israel, o que se le fue dictado a Israel, pero no necesariamente sobre montes, ¿verdad? Porque mucha gente entiende mal la escritura, especialmente el Salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes. No lo leen como una pregunta, ¿verdad? Sino lo leen como una afirmación. Alzaré mis ojos a los montes, y ahí van a los montes, ¿no? Alzar sus ojos, y ese es el pecado, ese fue el pecado precisamente de los que no siguieron al Eterno. Ahora, no quiere decir que no tenga montes sagrados el Padre, los tiene, pero en un sentido espiritual, ¿verdad? Pero físicamente, para ir, vamos a decir, solamente, y es de lo que vamos a hablar a través de esta serie, porque creo que va a terminar en una serie, de que van, o sea, realmente son 3 los establecidos por el Eterno, ¿verdad? Pero todos los demás que fueron hechos, fueron solamente, vamos a decir, como señales, como memoriales. Ahorita vamos a entrar en detalle con relación a eso, pero hay otras personas que dicen, por ejemplo, las piedras que levantó ¿quién fue? Josué, ¿no? Que fueron ungidas con aceite, que hicieron un sacrificio en un altar, pero no era el templo. Se da cuenta, y muchos andan diciendo que sí era un templo, cosa que no es cierto, especialmente porque no se ha encontrado las ruinas, no se han encontrado ni siquiera que hubiera estado ubicado como el Eterno lo demanda. Pero a lo que voy es esto, leen, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. No es así, es alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y se responde el mismo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hello. Sí, hay que leer bien este salmo, porque la mayoría de creyentes que yo conozco
Dicen que tienen que alzar sus ojos a los montes y de ahí va a venir su socorro. Oiga, qué terrible creencia, ¿no? O sea, una mala lectura que hicieron y ya lo hicieron una doctrina, pero como quiera, no vamos a alzar nuestros ojos a los montes, nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que estos comentaristas no logran captar, oiga, realmente lo que es, y menos explicar, ¿no?, el significado de estos templos que comparten una orientación, oiga bien, con el jardín del Edén. Y este significado obviamente pues es inherente y evidente en la narración del Bereshit, de Génesis, y puede demostrarse en la vida de culto de los hijos de Israel a través, oiga bien, de un día que el Eterno estableció, que viene a ser el día de Yom HaKippurim, el día de los perdones, o Yom Kippur en singular, día del perdón. Así que como el hombre pecador se acerca y entra en el patio del Mishkan, del tabernáculo o del templo, y cuando el Cohen, el sacerdote, entra a la tienda de reunión donde, como sabemos, el Eterno mora, ¿verdad? Y se hace presente entre su pueblo, se produce una restauración y recreación a través del sistema sacrificial por el cual el hombre regresa, oiga bien, a ese jardín del Edén en plena comunión con su Creador. ¡Qué maravilloso! Así que tremendo, ¿no? Porque vamos entonces a hablar un poquito, vamos a dedicar unos 5 minutos, 10 minutos y vamos a un receso después, pero vamos a dedicar este tiempecito para hablar acerca precisamente de tipos de casas, de altares y de lugares sagrados que fueron levantados anteriormente, columnas, piedras y lugares altos. Y un tema clave, precisamente, no me voy a salir del tema mucho, pero estaba hablando de repente el Eterno me da así palabras, ¿no? Como una forma de pregunta y venía a mi mente, ¿cuál es la diferencia entre un pilar y una columna? ¿Verdad? Los que son contratistas o constructores saben cuál es la diferencia, pero tal vez la gente común no. Pero una columna simplemente sostiene el peso, ¿verdad?, que se le pone encima. Un pilar. Un pilar. Gracias, hermana. Usted sí sabe, es jajama, sabia. Entonces, el pilar solo sostiene el peso de arriba hacia abajo, pero la columna sostiene la estructura completa, está conectada a toda la estructura completa. Así que no queremos ser pilares solamente, sino queremos ser columnas, ¿verdad? Y hablando de columnas, de piedras y lugares altos, el tema clave a lo largo del pacto primero, que viene a ser el primer pacto o ¿cómo le llaman? El Antiguo Testamento, es entonces la erección de pilares de piedra en lugares sagrados. Y vemos un ejemplo, allí la memorable columna de Jacob en Betel. Ahí usted lo puede encontrar en Bereshit, Génesis 28, 20 al 22. O las 12 piedras del río Jordán que levantó Josué. Entonces, aunque Bereshit 28, 22 se refiere a la primera como, oiga bien, la casa de Dios, es la casa de, ¿verdad? Que dice, qué tremendo, ¿no? Porque esta es casa de Elohim y puerta de los Shamaim. Entonces, pocos o ningún erudito está dispuesto a ver este pilar como una posible referencia a una casa o un edificio real donde la adoración tuvo lugar, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué es lo que realmente está diciendo el texto, no? No podría la referencia que se está haciendo hablar acerca de la construcción solamente de un pilar o altar, como lo leemos en Génesis 12:7, Bereshit 12:7, capítulo 13 y capítulo 18. Encontramos estos pilares y lugares altos, que sea una figura retórica donde se hace referencia a o sea, por esta parte de que fueran realmente templos, ¿verdad? No lo vemos, solamente fueron lugares memoriales, lugares donde se hizo, vamos a decir, un sacrificio, pero no, ¿verdad? Porque creo que es Harán, el comentarista, que habla de que esos lugares eran realmente como templos, ¿no? Y no exactamente, porque de eso es lo que
queremos disipar estas cuestiones que enseñan mal otros comentaristas, ¿no? Porque no hay más que 3 templos válidos que encontramos en la Escritura. Pero como quiera, ¿verdad? Lo que fue la adoración, un sacrificio y también cuestiones que tuvieron lugar en esos lugares altos donde se erigieron altares, pues obviamente el comentarista Aran, ¿verdad? Realmente pues no están en lo correcto, ¿verdad? Pero mire, lo que inclusive Lutero creo que habló y dijo, por lo tanto el primer templo es el que se construye, el que construyó el patriarca Jacob. ¿Se da cuenta? Es un error, porque no fue templo, no fue un Mishkan, como el que se le dio a Moshe o como el que Adán también, en el mismo jardín del Edén, era un templo. Y es como debemos de ver la tierra ahora, como un templo. ¿Se da cuenta? Porque el Eterno no habita en lugares hechos por manos de hombre, ¿verdad? Él permite que venga la gente y todo, una vez que lo construyen se puede manifestar y todo, pero no está ordenado por el Eterno. Los lugares válidos vamos a estarlos viendo más adelante, pero vamos entonces otra vez a lo que dijo Lutero, que el primer templo era el que construyó el patriarca Jacob. No, por supuesto que no es realmente más que vamos a decir, montón de piedras en un campo, ¿no? Pero que se hizo una obra sagrada o un acto sagrado allí. Pero bueno, realmente aquí sigue diciendo, creo, Lutero, dice, ahí se reunía la iglesia, dice él, para escuchar la palabra de Dios y realizar ritos sagrados, pero lo describe como un templo. Y sin duda también el comentarista Aran y los modernos comentaristas o los eruditos modernos también, pues realmente se van bajo la misma, ¿cómo se dice? Falacia, ¿no? Mentira, que realmente, pues para Lutero esta era la línea con la primera familia en el Edén, que será, ¿verdad? Obviamente discutida más adelante. Pero, ¿qué es realmente lo que encontramos aquí? ¿Verdad? Porque la falta de detalles de la Torá explícitos sobre estos pilares y altares es apropiado avanzar también ahora a las cuestiones de los lugares altos, ¿verdad? Y por eso el Tehilim hace énfasis: alzaré mis ojos a los montes, de ninguna manera, ¿verdad? ¿De dónde va a venir mi socorro? ¿De los montes? No, recuerde, los paganos hacían sus altares y sus sacrificios ahí, pero no es el lugar que el Eterno estableció como la morada donde Él iba a residir. Así que, amados, pues ya entendemos nosotros de lo que en verdad ha estado preparando nuestro Abacadosh para su pueblo que lo ama. Y lo vemos en Apocalipsis 21. Si nosotros creemos en el Brit Hadashah y vemos lo que fue mostrado por el ángel de Jehová, que es lo que dice, entonces vemos aquí que dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ya no existe, el mar ya no existe. Entonces, ¿cómo vamos a vivir eternamente aquí en esta tierra como está? Tenemos que ver los cambios y lo que está diciendo. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces, es lo que está haciendo Él, preparando su pueblo, preparándolo para que podamos llegar a esos lugares, como está hablando el Moré. Está el Gan Edem, está ahí todo lo que Él está preparando. ¿Para quién? Para nosotros, para su pueblo. Entonces, pero ya no es como se nos está queriendo enseñar acá a un pueblo que ni siquiera tiene al Mashiach, que no lo han aceptado. ¿Cómo podemos creer exactamente como ellos? Ellos son terrenales, les gusta la tierra, todo lo quieren aquí. Nosotros venimos de arriba. Nosotros nacimos de nuevo del agua y del espíritu. Lo que nuestro amado Yehoshua ha preparado para nosotros, su pueblo, es espiritual, es más diferente. Entramos a la dimensión del espíritu, no a la dimensión de la carne. Entonces, hay mucho que Él tiene para nosotros. Lo único que nos pide
es que guardemos sus mandamientos, sus preceptos. Mientras no los guardamos, no vamos a estar listos. Lo dice claramente aquí mismo en Apocalipsis también, que es bien importante que guardemos sus mandamientos. Amén, así es, amada. Así que, amados, vamos a terminar con esto el primer tiempo. Y de acuerdo con el testimonio de la Torah, ¿verdad? La arqueología, o del Tanaj, vamos a llamarlo, ¿no? Que es el Antiguo Testamento entero, como le llaman. Realmente no ha encontrado ninguna estructura o algún obelisco o algún murales que se parezcan al Mishkan que construyó Moshe o el del templo, no. O sea, que como parte de estos o asentados en lugares altos. Y por supuesto, esto es comprensible dada la destrucción de estos lugares altos antes del primer periodo del templo, del primer templo. Y obviamente, pues se han descubierto y propuesto sitios plausibles que son, como dicen, posiblemente, pero no se encuentra suficiente evidencia concluyente. Además de su destrucción, sí, que hemos visto altares que sí fueron construidos, pero con una manera equivocada, ¿verdad? Y estos lugares, obviamente, y lugares altos, sería prácticamente la apostasía significativa, por ejemplo, de Salomón. Mire, ¿qué dice Primera de Reyes 11:7? Vamos ahí, acompáñenme, por favor, a Primera de Reyes. Déjeme ver si tengo aquí el pasaje. Primera de Reyes, capítulo 11. Verso 7 dice, entonces Salomón edificó un lugar alto, oiga, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, oiga, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, e hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces Jehová se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de Jehová, el Dios de Israel, que le había parecido 2 veces. Y la figura del templo que hizo también. Muchos hablan de la forma que tiene, la misma forma pagana. Tremendo. Entonces es tremendo lo que en verdad el hombre ha hecho, queriendo adorar a nuestro Abacadosh, a nuestro Padre Eterno, ha hecho cosas que son abominación delante del Padre. Por eso él ya no hizo un templo hecho de piedras, sino de piedras vivas. Amén. Y otra referencia semejante la encontramos precisamente al templo de Jeroboam que levantó en Betel, ¿verdad? Como dice Primera de Reyes 12:31. Vamos a leer ahí, Primera de Reyes 12:31, y vemos ahí que dice, déjame ver, aquí estoy buscando mi texto, 31, que hizo también casas en los lugares altos, hizo sacerdotes, Coanim, de entre el pueblo que no eran, oiga, de los hijos de Leví. Y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes 8, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Yehudá, y subió al altar, y así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Wow. ¿Usted cree que el Eterno, por eso lo dice claramente, habitaré yo? Se lo dijo también no sé, fue a este David o a Salomón. A David. Que dijo, ¿crees que yo habito en templos hechos por manos humanas? Pero bueno, accedió a que hicieran el templo, ¿verdad? Pero realmente no era la motivación de estar solamente ahí en algo físico, sino que dejaran al Eterno morar dentro de ellos.